a glorificar al Señor. Siempre la alianza del Espíritu Santo nos guía a nosotros, los que predicamos la palabra. Y el pastor estaba diciendo que a eso fue que vinimos hoy, precisamente. Esa es la inquietud que yo traía en mi mente, de glorificar al príncipe de paz, a nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él ha hecho con nosotros y por lo que falta que Él va a hacer con aquellos hermanos que todavía no han venido a los pies del Señor, no han degustado, no han probado lo bueno que es estar bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que darle gracias. El Señor nos creó a todos, dándonos un libre albedrío. Y la palabra establece que muchos se desviaron y que no hay ni siquiera bueno uno solo. Entonces, como Él es un Dios que nos corrige, nos disciplina, nos disciplina con la disciplina de Él, del Señor, eso nos hace que en tiempo posterior nosotros después podamos dar fruto, como dice Hebreos 12, apacible de justicia a lo que hemos sido ejercitados por la poderosa mano de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que glorificarlo porque, independientemente de que la iglesia seguidora de Cristo, el 90% y pico son personas convertidas al Señor, han tenido la gracia y la misericordia que han sido llamadas, tenemos personas que nos visitan y que no han dado ese paso. Me acuerdo del texto de Génesis, cuando Abraham, cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y Gomorra, cuando Él le decía que si por 50 juntos, y al final fue negociando y llegó a un acuerdo con Jehová de que hasta 5 personas que fueran junto a Él iba a tener misericordia de esas 5 personas. Bueno, pues esta palabra no nace por 2 o 3 personas que nos visitan con frecuencia y que todavía no han manifestado con su boca aquí, por lo menos en la iglesia, que Jesucristo es su Señor y su Salvador para la honra y la gloria del Dios Padre. Amén. Y le voy a decir algo. Esta pandemia que nosotros estamos viviendo, que ayer vimos la noticia diciendo que tanto en Israel como en España, ha tenido que otra vez la gente devolverse atrás, solamente permitirle que vayan a los supermercados. Y las cosas se tienen porque ha resurgido un nuevo mundo. Y sabemos que solamente la buena dádiva es lo que brota de la mano del Señor. Todas las otras cosas negativas que nosotros sabemos, ayudadas por la concupiscencia nuestra, casi siempre vienen por parte de Satanás. Y el hecho de que tengamos tanta tensión con esta pandemia nos lleva a cada día a depender más de la gracia y de la misericordia, de la gracia y la misericordia del Señor. Y le voy a decir algo, el tema que voy a tratar, independientemente de que haya una persona que pueda tener capacidad de convencer por lo que pueda hablar, yo le diría a usted que si alguien va al Señor por una palabra de convencimiento de un hombre, el destino que le quede directivo al infierno. Porque la palabra establece claramente de que el único que trae a un inconverso a los pies de Cristo es el Padre por su soberana voluntad, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de él. Eso es lo que establece la palabra. Entonces, quien convence de pecado, quien transforma nuestras vidas, es el Espíritu Santo del Señor. Amén, hermano. Y esta es la motivación especial, ese grupo de personas que nos visitan, que todavía no han degustado la gracia y la misericordia de Dios por medio de recibir en su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestro Señor. Eso es lo que pretendemos en esta mañana de hoy. Predicar la palabra, porque a eso nos mandó el Señor,
y que la palabra es la que tiene el poder, a través del Espíritu Santo, de poder hacer la obra en el corazón de una persona inconversa. Y le voy a decir lo siguiente, para iniciar ya la introducción del mensaje: que la paz del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la guianza del Espíritu Santo, como hasta el día de hoy, nos siga cubriendo a todos nosotros, porque la necesitamos más que nunca. Amén. No es menos cierto que cuando se presenta una situación como esta de la pandemia que nosotros estamos viviendo, del COVID-19, un virus sumamente mortal, ustedes saben todas las cosas que hemos vivido y el estrés que ha generado a nivel mundial esta pandemia, este virus, que su grado de mortalidad, aunque usted lo ve universalmente, es alto, igual como lo fue el ébola, que mató a miles de personas en todo el mundo. Y cuando usted es inconverso y usted siente una presión así tan fuerte de que su vida la ve amenazada, lo primero que una persona sensata se puede preguntar es: ¿qué va a pasar con mi vida en medio de esta amenazadora, fuerte y poderosa amenaza de muerte? Yo creo que eso es lo que una persona inconversa debe de estarse cuestionando. Continuaría preguntándose: si yo muero, ¿a dónde irá mi alma, mi espíritu? ¿Por qué? Porque todavía yo no me he arrepentido de mi pecado. Pero esa persona en su meditación puede ir un poquito más profundo, puede ir mucho más lejos en su reflexión y pudiera decir también: bueno, pero yo no le hago mal a nadie. Yo no deseo lo ajeno, no deseo el varón, la mujer del vecino, ni la mujer, el varón, el esposo ajeno. Yo no quiero nada que no sea mío, no deseo nada del prójimo, incluso voy a la iglesia, doy mis ofrendas, cumplo con las leyes sociales, respeto a las autoridades que nos gobiernan, puestas por el Señor, tanto en la iglesia como fuera. Y aún así yo le respondería a esa persona: pero aún así, aunque haga todas esas cosas, te voy a decir que si tú te mueres ahora mismo en medio de esta trágica pandemia, no va a alcanzar la salvación que solo Cristo, el Hijo del Dios eterno, el príncipe de paz, el Rey de reyes, el Señor de señores, te puede dar y te puede asegurar. La pregunta aquí es: ¿por qué? Sería la pregunta. Bueno, porque la mayoría de las personas que no han venido a los pies del Señor creen y piensan que como no le hacen daño a nadie y porque cumplen con todas las obligaciones, con la familia, con la sociedad, creen que están bien con Dios y que están libres de pecado y de toda inmundicia de maldad propia de las personas que no conocen ni han sido limpiadas ni purificadas por esa sangre preciosa que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Este tipo de gente, de personas, a la luz de las Escrituras, creen y piensan que no están equivocados, que no están engañados. Y que están fuera, porque ellos entienden que no están fuera de la cobertura que representa toda la legalidad y la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente están sinceramente equivocados. Muy equivocados. ¿Por qué tienen la creencia? Bueno, porque no viven ni están bajo la influencia de la gracia, ni cobijados dentro de la cobertura del que fue muerto y resucitó al tercer día crucificado, el Cristo que vive hoy, mañana y siempre por toda la eternidad. Y hoy, hermanos, ese es el tema que vamos a tratar, el punto a tratar, el punto central en esta mañana de hoy. Las Escrituras hay un gran ejemplo de que no se trata de hacer el bien simple y llanamente, sino de estar bajo la gracia de Dios y de si buscamos o no buscamos la salvación que viene por medio de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Quiero que busquen conmigo en su Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles,
en el capítulo 10, del verso del 1 al 8, estaremos predicando sobre el capítulo completo, de manera sintetizada. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso del 1 al 8. Hola, yo soy Aida. Cuando lo tengan, me dicen amén. ¿Cómo dirías? Esa es la palabra de Dios. Que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, cinturón de la compañía llamada La Italiana. Centurión. ¿Cómo yo digo? Centurión. Ah, sí, pues centurión de la compañía llamada Italiana. El hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo a Cornelio: él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto curtidor que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado que él tenía, que le asistía, a los cuales envió a Jope, dice el texto, después de haberle contado toda la historia de esa visión que él tenía. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta oportunidad que nos da de glorificar y exaltar tu nombre, porque así como nosotros nos enviamos, tú tuviste el amor, la misericordia de traernos a tu pie, Señor, por el puro afecto de tu voluntad. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que así como lo hiciste con los que estamos aquí, que hemos creído y hemos pronunciado con nuestra boca que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, también tenga misericordia y tenga ese amor que ha tenido con nosotros para con aquellos hermanos que nos visitan y que todavía no conocen lo grande que es tu misericordia, tu amor y la gracia que hay dentro de tu deidad y dentro de tu plenitud. Por eso te desatamos, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque no nos queda otro camino que agradecerte, que desde antes de la fundación del mundo nos escogiste y lo tuviste dentro de ti. Ten misericordia y te clamamos en ese sentido por los hermanos que nos visitan y que no han hasta ahora venido a ti. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Seguidores de Cristo de esta congregación, una de las cosas interesantes, excelentes que tiene la Sagrada Escritura, que tiene la Biblia, es que en ella, como en la botica de promesas, la botica popular, en la farmacia del pueblo, se encuentra de todo y hay de todo, como dice el refrán popular. Amén. Hay de todo. Y más cuando se trata de traer una enseñanza a los hermanos de la congregación. Este es el tema de hoy, con esta enseñanza que va dirigida, y si hay alguien que se quiere reconvertir o no, lo puede hacer, para aquellas personas que piensan que están correctamente bien ante la presencia del Señor y obvian y no quieren entender ni admitir que están en pecado. Son pecadores no de sardina, ni de atún, ni de chile, sino de maldad, de egoísmo, de la mentira, de la lascivia, de la fornicación, de todas esas joyas preciosas de la cual habla el apóstol Pablo en Gálatas 5, del 19 al 20 al 21. Amén. Dice la palabra que no hay bueno uno, ni siquiera no hay una persona buena, dice el texto. Y por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Y para estas personas, que aquí hay varias, les va y les doy este ejemplo bíblico que nos enseña que si tú no eres movido ni motivado por el Espíritu Santo de Dios, aunque hagas lo que hagas y lo hagas bien, y no vienes y te arrepientes de todo tu pecado, y por más que te afanes en hacer el bien, y no ha venido ni ha creído en Cristo, óyelo bien, hermano que nos visita hoy, y no eres converso, tú de ninguna manera serás salvo. Y estás fuera de toda la gracia que hay en el autor y consumador de nuestra fe, el Cristo que resucitó al tercer día entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada una de las personas que en él han creído y han buscado su rostro, han buscado su fe. Ahora bien, hermano, la pregunta aquí es la siguiente: ¿qué hacía este personaje de la Biblia que está aquí en esta historia de Hechos capítulo 10, que nosotros vamos y estamos predicando acerca de él, estamos describiendo? La Biblia nos dice que esta persona hacía todas las cosas bien, pero siempre hay un pero en el sancocho, pero no era salvo, siempre salvo, como dice mi hermanito Rafael. Vamos a empezar a ver lo que dice la Biblia acerca de este personaje de Hechos 10 de 1 a 2. Y la pregunta ahora aquí es: ¿quién era Cornelio, nuestro personaje de Biblia de hoy? Dice los versículos del 1 al 2 de nuestro texto de hoy: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, es decir, era un hombre de buen corazón, piadoso y temeroso de Dios, una persona que tenía reverencia, que le tenía temor a Dios, con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y le oraba al obedecir. Esta persona, por la actitud que tenía, prácticamente se comportaba como cualquier cristiano más de la iglesia. Amén. Y lo primero que vemos y observamos aquí es que Cornelio era un militar, centurión, un oficial de la guardia no pretoriana, sino de la guardia romana, que comandaba una compañía que el número de soldados era por encima de 100 miembros del ejército romano. Y aunque Cornelio no era un prosélito de los judíos, Cornelio creía en un solo Dios. Cornelio creía en un solo Dios, en el monoteísmo, en el cual era también, por cierto, la misma creencia del pueblo judío. Al igual que los judíos, así creía Cornelio. Cornelio creía en las enseñanzas de los judíos, y a pesar de ser un hombre piadoso, Cornelio, al igual que muchos que siempre lo han visitado aquí en la iglesia y que lo hacen normalmente con mucha frecuencia, daba sus ofrendas. Y al igual que Cornelio, también oraba y hacía todas las cosas que le pedía la tradición y la ley del pueblo judío. Todos ellos, sin ningún tipo de excepción, necesitaban escuchar esta palabra de salvación, este mensaje de salvación, el cual Pedro le predicó a ese grupo de personas, como lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, como todo hombre que recibe salvación, Cornelio necesitaba recibir el llamado, la obra, la visión del Espíritu Santo en su vida. Y para dar ese paso trascendental en la vida de Cornelio, él tenía que buscar algo más, pero no dependía de él, porque no depende por obra, sino de la gracia, para que él fuera salvo. Miren lo que dice el versículo 3 al 6 de nuestro texto. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Jope, y ha venido a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Esta persona posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te va a decir, por medio de la palabra, lo que es necesario que haga. Y lo que observamos aquí claramente es ver el Espíritu Santo orando en Cornelio
por medio de esta visión, a través de un ángel de Dios que le dice a Cornelio que tus oraciones y tu limosna, es decir, tus ofrendas, habían subido al cielo para la memoria delante del Señor. Amén. Lo que nos ha establecido claramente de que Cornelio, aún sin ser salvo, hacía y actuaba como lo hace una persona que tiene a Cristo en su corazón, como su Señor y su Salvador, aunque Cornelio aún todavía no era salvo, siempre salvo. Y se nota claramente que nuestras ofrendas son recibidas como olor fragante, aceptadas ante la presencia de Dios, como Pablo le dice en el capítulo 4 a los filipenses, en el versículo 17 y 18, que muchas veces nosotros no le damos importancia a él. Pero este texto, esta historia de Cornelio, refleja claramente de que el Señor está pendiente de las cosas. Y déjenme decirlo, sabemos muy claro por lo que establece la palabra, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Por eso es un asunto personal entre usted y el Señor, de que usted quiera ofrendar o no. Pero mire lo que dice el versículo 17. No es que busque dádiva. Si Pablo no la buscaba y necesitaba para él mantenerse y mantener el ministerio, mucho menos la necesita el Señor. No es que busque dádiva, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Así como nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, así también hay una cuenta de lo que nosotros damos, está anotado ahí y surge un efecto. Hay una gracia delante del Señor por nuestra buena actitud. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y eso es lo primero que usted tiene que entender cuando usted ofrenda. Y eso es lo que estamos viendo en esta parte, que el ángel le dice a él que él ofrendaba, hacía todas las cosas, pero que esas limosnas que él daba eran aceptadas y estaban en la memoria del Señor. Notamos claramente de que lo que ofrendan para el sostenimiento de la obra de Dios iba a ser cargado, acreditado al banco del cielo. Como vemos aquí, el ángel le dice a Cornelio que su limosna estaba en la memoria delante de la presencia de Dios. Los versículos 5 y 6 vemos cuál es la razón de la visión del ángel que el Señor manda, que era para que por medio de Simón Pedro llegara a la vida de Cornelio. El instrumento que el Señor utiliza, aparte del Espíritu Santo, también es Pedro, porque hay una explosiva combinación de la palabra y de la unción del Espíritu Santo, que lo vamos a ver más adelante. Por medio de Simón Pedro, llegara a la vida de Cornelio el Evangelio y le dijera lo que él tenía que hacer para su salvación. Dice el versículo 5 y 6: envía pues ahora hombre a Jope y a venir a Simón, el que tiene por su nombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te va a decir lo que tienes que hacer, lo que hagas. En el versículo 7 y 8 finalmente, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistía, a lo cual envió a Jope después de haberle contado toda la visión. ¿Qué vemos aquí, hermano? Lo que vemos es que cuando el ángel de la visión se fue de la presencia de Cornelio, tras haber terminado la conversación con él, Cornelio empieza, y aquí empezamos a ver desde este punto, Cornelio empieza a orar conforme a la visión que recibió por parte de Dios, por medio del mover del Espíritu Santo. Cornelio empieza a ejecutar el mandato del ángel por medio de 2 criados y de un devoto que le asistía, un soldado. Envía a Jope, luego de haberle contado todo lo que le sucedió por la visión del ángel, y dice los versículos 9 y 10, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad, y se acercaba a la ciudad, Pedro sube a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Muy interesante esta parte. Reflexión número 1. ¿Qué vemos aquí? Vemos lo siguiente. Cuando dice el versículo de mientras ellos iban por el camino, se está refiriendo a los enviados por Cornelio en busca de Pedro. Y mientras esto sucedía, dice el texto que Pedro sube a la azotea para orar y especifica la hora. Dice que era cerca de la hora sexta. Y la hora sexta es alrededor del mediodía.
Y es bueno aclarar que la azotea era el lugar preferido, el lugar excelente para los judíos, para ir a qué? A meditar primeramente, profundamente. Y le voy a decir que la palabra griega para éxtasis, que es lo que quiere decir cuando usted se pone a hablar al Señor, entra como en ese estado así de espiritual, de meditación profunda, como diría los yoga. A eso se le llama éxtasis. Y la palabra griega éxtasis es una transliteración del verbo griego existente. ¿Qué sugiere este verbo? Que es con el propósito, cuando usted va a orar, a meditar, de recibir instrucciones de Dios. Amén. Y esto está de acuerdo y apunta y va en la dirección de todas las promesas proféticas, de sueños y visiones que registra las Escrituras, con un solo propósito. ¿Y cuál es el propósito? Hacer avanzar el propósito de Dios redentor en el corazón inconverso de una persona, de un ser humano. Vamos a continuar. Dice el versículo del 11 al 17. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Es decir, cuando Pedro se pone en ese proceso de meditación, él empieza a ver esta visión, el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz del cielo que le dice a Pedro, me acuerdo mucho esa expresión de Jorge, la primera vez, para hermano, que oí esa expresión, cuando dice, levántate, Pedro, mata y come. Siempre me ha ayudado eso. Entonces Pedro dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Aquí hay una, como pudiera decir, hasta un paralelismo, porque aquí está Pedro como queriendo decir que todos esos animales inmundos son como los gentiles, que también son inmundos. Vamos a ver por qué. Volvió la voz la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común, porque si hay alguien común, eres tú, Pedro. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron hasta la puerta. Amén. Tres veces Pedro ve esta visión de animales teñidos por inmundo, y en cada una de ellas una voz del cielo insistía en que comiera, en violación de lo que Pedro entendía eran las normas y las creencias judías. Esta triple visión buscaba mostrarle a Pedro que Dios no hace acepción de personas, como vemos en el versículo 34 más tarde. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, por medio de la visión, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Él tenía como inmundo a los gentiles, y el Señor del cielo le dice a través de la visión, tú estás equivocado, Pedrito, eso no es así. Le insinuaba a Pedro que él tenía que estar listo para acompañar a los extranjeros a la residencia de su amo, gentil Cornelio. Y le voy a decir algo, lo más probable, probablemente, era que Pedro no habría visitado a Cornelio si Dios no le hubiese hablado directamente por medio del Espíritu Santo y por medio y a través de esa visión tan poderosa. Como vemos en el versículo 28, miren lo que dice Pedro, y le dijo, vosotros sabéis, porque él fue sincero, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame con un mismo. Y este mismo texto me hace pensar y figurar en el texto de Juan, creo que en el capítulo 9 de Juan, de Evangelio de Juan, con la samaritana y Jesús. La única diferencia es que allí era Jesús y una mujer samaritana, y dice la Biblia que samaritano y judío no se llevaban. Bueno, pues una muestra aquí también. Pedro no quería ni siquiera juntarse con gentiles, porque él entendía que él era una clase aparte. ¿Entiendes? Y eso me hizo recordar también la parte de Jesús, donde Jesús, por medio de la misericordia, salva a la mujer samaritana, le habla de la palabra de la mujer samaritana. Aquí también lo vamos a ver con Pedro. Hay como una cierta correlación, aunque en diferentes contextos, pero hay cierta relación. Amén, hermano.
Esta interesante narración de la salvación de Cornelio es importante porque muestra que a veces nosotros tenemos un concepto de la gente y entendemos que estamos por encima de la gente. Y es Pablo, que en las predicaciones que ha estado haciendo el pastor, nos ha dicho que no tengamos un mayor concepto de nosotros que debemos tener. Amén. ¿O se lo olvidó? Pues eso lo dijeron el domingo. No, eso está en Filipenses, creo que el capítulo 3. No podemos tener un alto concepto de nosotros más alto que el que el Señor nos ha dado. Ese fue el error de Pedro. Pero este Cornelio, que era gentil, vivía una vida como si fuera un judío ortodoxo más, por la forma en que se comportaba y cumplía con las leyes y los mandamientos del pueblo judío. Vamos a ver ahora lo que dicen los versículos 17 al 23. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa y llegaron hasta la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, oigan aquí, otra manifestación más de cómo el Espíritu Santo es que te mande y te está marcando lo que tienen que hacer. He aquí 3 hombres te buscan. Y miren lo que le dice. Le da una orden: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo lo he enviado. Es Dios el que está dando la orden por medio de su Santo Espíritu. Amén. Porque yo lo he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Le dijo: he aquí, yo soy el que ustedes buscan. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la causa por la que ustedes han venido a Cornelio? Porque algún motivo, algún interés ustedes han tenido. Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido una instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para que, estamos viendo el mover del Espíritu Santo, ¿para qué dice? Para oír tus palabras. Pero no era la palabra de Pedro el hombre, sino la palabra que Dios va a enviar a través de Pedro. Amén. Entonces, haciendo entrar, los hospeda, y al día siguiente levantándose, lo hace entrar, lo hospeda, y al día siguiente levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Siempre daban con una comitiva. Los cristianos siempre daban, y más cuando se trata de comer. Se puede apreciar que se produce el encuentro con el apóstol Pedro, con los enviados de Cornelio, para que se consumara este encuentro por medio de la visión y a través del Espíritu Santo, que le dice a Pedro que 3 hombres te están buscando de parte de Cornelio, y el Espíritu Santo le ordena levantarse sin dudar e ir con ellos, porque es el propio Señor a través del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que lo ha enviado. Luego ellos le dicen el motivo por el cual fueron a buscarlo, por medio de la visión que había tenido ese hombre temeroso de Dios llamado Cornelio. Lo hacen entrar, lo hospedan, al otro día se levantan, Pedro cumple con lo que le dice el Espíritu Santo y va donde Cornelio para, por medio de ese mandato, para predicarle la palabra. Una muestra muy poderosa de que quien hace la obra, el llamado para que una persona venga a los pies de Cristo, es el Dios Padre por medio de su Santo Espíritu. Nadie va a Cristo si no es porque el Padre lo ha seleccionado delante de la fundación del mundo. Amén. Una muestra poderosa de que quien hace la obra, el llamado para que una persona venga a los pies de Cristo, es el Dios Padre por medio de su Santo Espíritu. En los versículos 24 al 33 vemos concretarse la visita del apóstol Pedro a Cornelio en la ciudad de Cesarea. Y dice en los versículos 24 al 33: al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos íntimos. Este es un texto también interesante, esta parte aquí, porque no solamente era Cornelio. O sea, Cornelio no era un comensor, Cornelio no era un pedeleguista, no era un comensor que nada más quería comer el pan de la enseñanza al solo, el pan de la salvación al solo, sino que él convocó a su familia. Era un hombre inteligente, a los amigos íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibir, y postrándose a los pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué pasa? Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable, bueno, y se hace sincero con ellos,
es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, si es un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que no llame a ningún hombre común o inmundo. Ya él, aquí en este punto, Pedro había entendido cuál era la voluntad de Dios y que él no era quien para estar sacándole, apoyando a cualquier gente, porque él no es Dios. Por lo cual, al ser llamado, vine sin réplica. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tu limosna, porque no solamente, observen este texto aquí, lo dice más claro, tu oración ha sido oída. Dice que no solamente es la ofrenda que también es acepta y que está en la memoria del Señor, sino que las oraciones fueron oídas. Tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Envía pues a Jope y a venir a Simón, el que tiene por su nombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón Curtidor, que está frente al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Pero no de la vida de Pedro, sino de la palabra. Así que luego envié por ti y te ha hecho venir tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios nos ha mandado. Y aquí entonces el mensaje empieza a tomar una trascendencia sumamente importante. A partir de este texto, el mensaje comienza a tomar otra dimensión, ya que empezamos a percibir el propósito de Dios a través y por medio del Espíritu Santo para lo que sería la conversión y posterior salvación de este gentil, parte de su familia, en el cual Dios se había fijado para demostrar, entre otras cosas, primero, número 1, que el Señor, como lo hacía Pedro, no hace acepción de personas. Número 2, que los gentiles también entrarían a la gracia de Cristo, iban a estar bajo la cobertura. Y tercero, que todo esto era posible porque aparte de que es la voluntad soberana de Dios el salvar a los gentiles a través del Espíritu Santo, también lo hacía por medio del oír la palabra poderosa de Dios a través de la palabra predicada del Evangelio de Cristo, la cual Pedro le iba a predicar. Como pudimos observar en este pasaje bíblico, hay que resaltar el hecho de que Cornelio no estaba solo, como dice el versículo 24. El otro día entraron a Cesarea y Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos íntimos. ¿Por qué? Porque Cornelio había convocado a toda su familia, amigos y parientes, con la finalidad de que escucharan ellos también lo que Pedro tendría que decir. Y vuelvo y repito, él tenía un buen corazón, por eso dice que era piadoso. Él tenía piedad de que los otros se perdieran también, por medio de que no pudieran recibir esa palabra poderosa, esa predicación que le iba a hacer Pedro de la palabra del Evangelio de Cristo. Amén. El apóstol Pedro no acepta ningún tipo de reverencia ni de adoración. Pedro era muy tosco, un hombre bruto, áspero, y que aparte de que era así, entendía que el único digno de recibir la gloria, la alabanza, la honra y la adoración es el Rey de Reyes y Señor de Señores en el Espíritu de Jesucristo. Ahí va un amén grande. Amén. Levántate pues, yo mismo soy hombre, le dice Pedro, es decir, yo soy igual que tú, ¿ok? Párate de ahí, que tú no tienes que estar haciéndome pleitesía y rindiéndome pleitesía. Finalmente vemos a Pedro siendo sincero con Cornelio cuando le dice en el versículo 28: cuán abominable para mí, siendo judío, tener que juntarme y convivir con el extranjero. Pero que por la enseñanza recibida por Dios ya no lo consideraba ningún hombre común en el mundo, y por él considerar esa enseñanza de Dios, entonces fue que decidió ir a donde él. Finalmente el pasaje termina cuando Cornelio le da la explicación del por qué a través de la visión lo hizo venir hasta él. La razón, para oír todo lo que Dios había mandado. Y esto no solamente fue importante para Cornelio ayer, sino para nosotros hoy y para cualquier persona que está aquí en esta mañana de hoy. ¿Por qué es importante? Bueno, porque lo importante es, hermano, oír, escuchar lo que el Señor tiene que decirnos cada vez que alguien se para en este púlpito o en cualquier púlpito, hablar de la poderosa palabra de Dios, palabra implantada del verbo hecho carne, nuestro Señor Jesucristo.
Esta poderosa palabra implantada del verbo hecho carne, dice las Escrituras, mas todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjense qué combinación más poderosa. Y es por eso que vemos aquí al apóstol Pedro dando un discurso, un sermón a todas las personas que estaban junto con él, congregados en su casa, para oír la palabra de Dios, que es la única que nos da salvación y nos puede dar vida eterna. Dice en los versículos 34 al 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación sagrada, del que le teme y hace justicia, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió el Espíritu Santo y con poder, y con ese poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa es la palabra que le estaba predicando Pedro. Y nosotros somos testigos de todas esas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A él te levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que caminamos, caminamos con él, vivimos con él y vivimos con él después que él resucitó entre los muertos. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo, testificando que Él es el Dios, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De Él te dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecado en su poderoso nombre. Bendito sea y alabado sea tu nombre, Señor. La pregunta aquí que inicia la reflexión es: ¿de qué se trató y qué Pedro trató en este mensaje de la conversión y salvación de Cornelio y de todos? Número 1, el tema central fue el Evangelio de Cristo, el predicar de la vida y la obra de lo que hizo Jesús en su ministerio terrenal. Número 2, enseñarle a través de la palabra que el Señor no hace excepción de personas, sino que en cada nación y pueblo el Señor se agrada del que le teme y hace misericordia y justicia. Tercero, contarle todo lo que se divulgó por toda la tierra, empezando por Galilea, pasando por Judea, después del bautismo de Juan el Bautista. Cuarto, Pedro le cuenta cómo Dios ungió con él el Espíritu Santo, con su poder, a Jesús de Nazaret. Y cómo Jesús anduvo haciendo el bien, porque Dios el Padre estaba con él. Quinto, Pedro le dice que él junto con los otros discípulos fueron testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgando en un madero. Sexto, Pedro le enseña de cómo el Padre levantó de entre los muertos al tercer día e hizo que luego se manifestara no a todo el mundo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, como fueron los discípulos que cogieron y vivieron con él después de que éste resucitó. Séptimo, Pedro dice que Jesús le mandó y le ordenó a predicar el evangelio al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y que de Jesús dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su sangre. Y finalmente, 8, este pasaje bíblico lo podemos sintetizar diciendo que el hecho de que Dios no haga acepción de personas pone de manifiesto el deseo de que todo el mundo, independientemente de su raza, grupo étnico, nacionalidad, que sea, escuche el evangelio y crea, ya que en Cristo no hay barreras, como dice Gálatas capítulo 3 del 26 al 21. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la eterna promesa que hemos recibido por la Biblia desde Abraham. Aquí el apóstol Pablo no sugiere que la salvación sea posible aparte de Cristo. Jesús en este texto, el capítulo 3, no. Todo lo contrario. En lugar de eso, Pablo hace énfasis en que es a través de Cristo que los pueblos de todas las naciones pueden ser salvos, aunque no sean judíos. Amén. Hermano, como si se tratara de un vuelo, pedimos un 747, vamos a utilizar esto ahora de la iglesia, a partir de esta reflexión, de esta palabra de hoy que tiene por título: ha llegado la salvación. ¿Por qué entiendo que ha llegado la salvación? Sí, hermano, porque así como a Cornelio, al hermano que nos visita hoy que es inconverso, le puede haber llegado la salvación. Le puede llegar la salvación si no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador por medio de esta palabra predicada y por medio de la opción del Espíritu Santo. Hoy es una gran oportunidad de que le oremos al Señor y le pidamos que su Santo Espíritu venga a nosotros como le cayó a todos los que oían el sermón, la predicación de la palabra en la casa de Dios. Amén. Veamos lo que dice el versículo 44-46 del capítulo 10. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que había que entender. Es decir, hay una combinación poderosa entre la palabra y la administración del Espíritu Santo para que una persona pueda alcanzar la salvación. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque les oían que hablaban en lengua y que magnificaban la gloria de Dios. Magnificaban. Este texto, con esta reflexión, lo estoy utilizando de manera muy especial para aquellas personas, hermanos, que nos visitan con frecuencia, que todavía no conocen la gracia y la misericordia que hay dentro de la plenitud, el poder de nuestro Señor Jesucristo bajo su cobertura, como no la conocía Cornelio, ni los que estaban con Cornelio tampoco. Hermano, desde el mensaje predicado por Pedro, del versículo 24 a este versículo 44-46, lo que se ve es lo poderoso que es la combinación de la palabra por medio de la predicación del Evangelio de Cristo y la caída del Espíritu Santo. Esto sin buscar nada, sin aclarar nada, todo fue de repente, como una lluvia que te agarra de repente y te cae un aguacero infinito. Amén. Cuando usted observa el episodio que antecede a él, cuando el mismo Espíritu Santo desciende en Samaria por la imposición de la mano, en este capítulo 8, del 14 al 17, que dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron en Samaria que habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces le imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. Ahora en este caso aquí, con Pedro, con Cornelio, ellos se impactan profundamente porque ven cómo cae sobre ellos sin estar buscando, sin avisar nada. Ellos se quedan atónitos con la boca abierta, no pensaron que iban a hacer una cosa como tan poderosa, tan perfecta, y como dice Pedro, aquí se acordó de él estaba, como habla el capítulo 11 de Hechos, que él cómo pudo observar, que como podemos observar en este texto, que a él le pasa lo mismo. Hubo una gran manifestación, todo un derramamiento del Espíritu Santo sobre Cornelio y su acompañante, a pesar de que él estaba obedeciendo, Cornelio, a pesar de que está en obediencia, a pesar de que él está en sujeción, de que hay un sometimiento de parte de Cornelio a los mandamientos de Dios. Todo lo que es el programa de actividades, Cornelio lo cumplía mejor que hasta cualquier cristiano. Pero todo eso llega de repente sin él estar esperando. Es decir, hermano, que Cornelio hacía todo, más sin embargo no era salvo. Y la pregunta es, ¿cuál es el punto que trasciende en esta palabra de hoy, de esta mañana? Bueno, es el hecho de que Cornelio ve una visión donde él se le muestra
que tiene que mandar a buscar a Pedro, él tenía la necesidad de una revelación que viene por medio de esta visión y por parte del Espíritu Santo, de que se produjera un mover específico del Espíritu Santo, porque sin ese mover del Espíritu Santo no pasaría lo que sucedió después de que se ve esta poderosa manifestación del Espíritu Santo. Dice Cornelio, esto es impactante, impresionante, tremendo, poderoso, es decir, mandé a buscar a Pedro y mira cómo sobre mí, como todos los que están aquí, ha venido el Espíritu Santo derramado sobre todos. Ahí mismo, mis queridos hermanos, empieza el proceso de salvación para esta persona, este personaje de Cornelio, que es una gran enseñanza para nosotros y para aquella persona que todavía no han conocido la abundante riqueza que hay en la gracia y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que le busca y cree lo haga su Señor y su Salvador. Te voy a aterrizar esto, hermano. No se trata únicamente de obediencia, aunque tenemos que obedecer y es necesario obedecer, también es necesario estar sometido a la disciplina del Señor y a los mandamientos del Señor. Pero a lo que debemos obediencia de manera muy importante es a lo que Dios ha establecido y lo que Dios nos irá adentrando. Él nos va a llevar, dice el apóstol Pablo, que lo que él, que estando persuadido de esto, que lo que él comenzó en nosotros, Él lo va a ir perfeccionando hasta llegar a nuestro Señor. Él nos irá adentrando a la profundidad y a la intimidad con el Señor por medio de buscar su rostro, de la oración y de lo que hacemos en nuestra casa y en nuestro trabajo en la iglesia. ¿Cuál es la observación especial? Bueno, que este señor Cornelio estaba haciendo muchas cosas que no producían ningún tipo de resultado para él alcanzar su salvación y ser salvo, siempre salvo, como dice el querido Pablo. Amén. Ahora bien, él, Cornelio, sin tener que hacer nada, ni obrar, nada, absolutamente nada, de repente cae el Espíritu Santo de un solo golpe. Entonces, ¿saben ustedes por qué sucede eso así? De esa manera espontánea. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana. Bueno, porque es por gracia que recibimos el Espíritu Santo, es decir, no fue por obra alguna, ni que hayamos hecho nosotros para estar aquí, ni mucho menos lo que haya hecho con él. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo le dice a sus hermanos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, cuando le dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios. ¿Para qué? No por obra, para que nadie se gloríe. Es decir, que aquí en este caso de Cornelio no fue por nada que él haya hecho, sino que aquí se revela que solamente ante la predicación de la palabra, la presencia del Espíritu Santo descendiente, como dice Efesios, que después de que habiendo oído la predicación del Evangelio, llega a ellos la presencia del Espíritu Santo de Dios, como dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Amén. Así que, mi querido hermano seguidor de Cristo, yo no sé cuántos Cornelio y Cornelia hayan aquí en esta mañana. Ahora, yo sí sé que solamente a través de la predicación y de escuchar la palabra poderosa de Dios, con el respaldo absoluto, intrínseco y la manifestación del Espíritu Santo, es lo que puede traer salvación al corazón de una persona inconversa. Que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. ¿Qué más les puedo decir? Reflexión final de esta palabra. Esta narración de la vida y los hechos de este personaje tiene mucha trascendencia para la enseñanza de lo que es la soberana voluntad y la poderosa gracia de Jesús en cuanto a otorgarle la salvación y el perdón de pecado a una persona inconversa, a un pecador de Dios. Como pudimos ver y apreciar en esta mañana de hoy, dos visiones por medio del ángel de Dios
se combinan las dos para darle salvación y vida eterna, no solo a la persona de Cornelio, sino a toda su familia y los allegados que estaban con él. Por medio de la gracia, no de lograr personalmente, como hemos visto en esta mañana de hoy con este personaje llamado José. Este hombre de Dios llevaba a cabo una vida pegada a los preceptos y a las leyes de los judíos. Se congregaba, ofrendaba, oraba, como lo hacía cualquier judío de la época. Pero más sin embargo, ni él ni su familia eran salvos, porque no habían confesado con su boca que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre y la gloria del propio Señor Jesús. Y por medio de la misericordia y por el puro afecto de la voluntad del Señor, se produce ese derramamiento espontáneo, espectacular, de la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que por medio de estas dos visiones, la del ángel con Cornelio y la del lienzo bajando del cielo con Pedro, se diera por medio de la gracia y el mover del Espíritu Santo la salvación de Cornelio y todos sus allegados. De igual forma hoy, aquí en nuestra iglesia hay muchos Cornelio y Cornelia que todavía no han expresado con su boca que Jesucristo es su Señor, para la gloria de Cristo y del Dios Padre Todopoderoso. Yo no sé si tendrán la gracia de recibir esta valerosa salvación del Señor, igual que esta persona del libro de los Hechos, del capítulo 10 de los Hechos. Pero sí sé que por medio de la predicación de la palabra, como lo hizo Cornelio, como la recibió Cornelio, o como lo hizo Pedro con Cornelio, y por medio de la oración, del clamor de Cornelio, hoy es una gran oportunidad de pedirle al Señor que derrame su Santo Espíritu en aquellos que todavía no han degustado, no han probado ese manjar del favor infinito y gratuito que es la gracia y la misericordia que se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermano. Ojalá que al igual que con Cornelio y sus parientes, por medio de la fe y de la gracia, sea derramada igual que ayer la presencia del Espíritu Santo de Dios, para que estos hermanos que nos visitan, ofrendan y se congregan aquí, sean bendecidos de igual manera hoy, como lo fueron bendecidos estas personas del pasado bíblico de esta historia que le acabo de contar, que fueron bendecidos, muy bendecidos, ser salvos, siempre salvos, bajo la gracia y el cuidado del Señor. Solamente nos queda presentar a tus hermanos y hermanas al Señor, para que Él en su infinita gracia y misericordia lo tome en cuenta para su reino, para su gloria, para darle vida en abundancia, vida llena de amor y de gracia, vida para vida eterna. A Él sea la honra, la gloria y el honor, hoy, mañana y por siempre. Padre, te damos gracias, Señor. Ella ha sido predicada, ha sido sembrada, y como acabamos de escuchar y de ver, es absolutamente a ti que le corresponde, por medio de tu misericordia y tu gracia, bajar esa gracia por medio de tu amor infinito y entregársela a aquella persona que tú consideres y entiendas que requiere de la salvación y vida eterna que tú sabes. Todo el mundo tiene el derecho, pero eso depende de ti, Señor. Y por eso te damos gracias. Pedimos y elevamos un clamor por los hermanos para que tú lo tomes en cuenta, para que lo traiga a tus pies y le enseñes lo grande y lo extraordinario que es vivir bajo tu bendición, bajo tu poder y bajo tu gracia. La honra y la gloria es para ti. Bendícelo, Señor. Convéncelo de que son pecadores igual que yo, igual que cualquiera, y que requieren, por ese libre albedrío que ha manchado nuestras vidas, requieren de un cuidado y de una salvación. A que vengan a tus pies, Señor, y que esa sea tu voluntad. Ojalá que estén dentro de tu propósito, Señor, los hermanos que nos visitan y que todavía no han declarado con su boca que tú eres su Señor y tu Salvador. Te pido en oración que lo haga como hago desde mi casa. Para aquellas personas que estimamos, que vienen aquí y todavía no han dado ese paso de buscar tu rostro, pero de una manera definitiva. Toda la honra y la gloria es para ti, Señor, y te damos gracias. Hay un clamor de los seguidores de Cristo que te pide por esos hermanos que todavía no han venido a tu pie que lo visitan. Está de tu parte, Señor, dentro de tu propósito, y que se haga tu voluntad, así como tú hiciste con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén.
Salude a su hermano y el próximo domingo hay Santa Cena con nuestro pastor para que ustedes lo sepan desde ahora. Amén. Los que vienen tienen el manjar de poder disfrutar de la presencia del Señor.